Y además vamos a tener diferentes residentes también de toda la Argentina que nos van a estar acompañando, brindando diferentes casos clínicos y otras revisiones. Desde ya quiero agradecer nuevamente a Boston Scientific por haber acompañado a CONAREC en esta actividad. Voy a ir presentando, a medida que vaya pasando, los diferentes especialistas y residentes que van a ir realizando sus presentaciones. Quiero presentar primero, se va a hablar de la terapia de aterectomía por RotaPro para las lesiones coronarias por Matías Perna, que es un especialista de productos de Boston Scientific. Por favor, Matías, si puedes dar inicio a tu presentación. Bueno, un saludo para todos. Nuevamente me presento, soy Matías Perna, especialista clínico de Boston para terapias coronarias. Paso a compartirles la pantalla. Ustedes me avisan cuando puedan ver en pantalla completa. Ahí se está cargando. Perfecto. Bien. Ahí entró, ¿no? Ahí está, perfecto, Matías. También les dejo aviso a todos que esta presentación va a ser grabada y que luego se va a poder observar nuevamente en los canales de CONAREC, que es conarec.org, tanto en YouTube como en las diferentes redes sociales. Perfecto. Bueno, entonces en primer lugar, como ya bien les dije, especialista clínico en la parte coronaria. Nosotros en este caso vamos a hablar de un caso clínico presentado por Diana Fogar, ¿sí? Residente del Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral de Corrientes. Y va a estar dirigido también el caso con distintas encuestas para interactuar con ustedes, también por el doctor Pablo Espaletra. Así que primero, mientras le dejo a mis compañeros que se presenten, les voy a dejar acá una pequeña tarea para arrancar, que es que se bajen la aplicación Poll Everywhere en su celular para que podamos ir interactuando entre el público y los presentadores para que puedan ir respondiendo preguntas acerca del caso que vamos a presentar, qué decisiones tomarían ustedes en el caso de Diana y en su caso que va a presentar y demás, y vamos viendo de acuerdo cómo se va dando. Lo que tienen que hacer es entonces en su celular, en la tienda de Android o de iOS, bajarse la aplicación Poll Everywhere y simplemente tienen que ingresar en la primera opción que les da el código Matías Perna 284, ¿sí? Con eso ya será suficiente. Así que ahora, Diana y Pablo, si se quieren presentar. Buenísimo, muchas gracias. Primero me voy a tomar un segundo para agradecerle a la gente de Boston por invitarme, a la gente de CONAREC. Como ex miembro de CONAREC, para mí es un placer participar en los eventos de ustedes. Me resultan muy atractivos hoy y me resultaban muy atractivos en aquel momento, así que estoy muy contento de participar. Cuando la gente de Boston me invitó, no dudé un segundo en decirles que sí, a pesar que se me complicó bastante porque no estoy en Buenos Aires, pero bueno, dejad, Mati, si querés en la otra diapositiva, así la gente, mientras que charlamos, tiene tiempo de bajarse la aplicación. Yo soy Pablo Espaletra, soy cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular en Buenos Aires. Yo soy parte del equipo de angioplastia compleja del instituto de nuestro servicio. En nuestro servicio estamos sectorizados y soy parte del equipo de angioplastia compleja. Ese es mi punto por el cual hoy voy a hablar de aterectomía rotacional. Soy consultor y proctor para Boston de aterectomía rotacional IBUCFR y además coordino en el ICOA el área de cardiopatía, en hemodinamia, el área de cardiopatía estructural no valvular y bueno, soy consultor y proctor para Watchman en Boston, que son a su vez de presentarme, son mis conflictos de interés en este caso. Y bueno, espero que les guste el caso que preparamos con Diana, que Diana hizo una presentación muy linda. Y los invito a todos a participar en la encuesta y si quieren dejar comentarios, esas cosas son todas bienvenidas. Así que si querés, Diana, presentate y arrancamos si te parece. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo mismo que dijo el doctor, agradecer por permitirme participar en esta jornada. Y bueno, yo soy Diana Fogar, residente de segundo año del Instituto de Cardiología de Corrientes. Si les parece, empiezo a presentar el caso clínico. Dale, sí, avanzamos. Hoy vamos a hablar sobre un caso clínico sobre aterectomía coronaria. Si quieren pasar la diapo.
Mati, no sé si están pasando, ahí está. Bueno, voy a presentar el caso de un paciente de 75 años, como factores de riesgo cardiovascular, presentaba hipertensión, era diabético tipo 2, dislipidémico y extabaquista. Tiene antecedentes de ANGOR clase funcional 3, por lo que consultó con su médico de cabecera, quien le solicitó una cámara gamma, la cual se realizó el 26 de julio de este año, que evidenció una necrosis anteroapical con desarrollo de isquemia perinecrosis, anteromedial y lateroapical, con un monto isquémico del 15%. Un dato a tener en cuenta en este paciente es que la medicación previa con la que venía el paciente era con losartán 50 días y amlodipina 10 miligramos día. Si bien tenía tratamiento hipolipemiante y hipoglucemiante, el paciente no tenía buena adherencia al tratamiento. Ahora bien, viene la primera encuesta para nosotros, que es ¿qué hacemos con este paciente? Si se nos presenta a nosotros en consultorio un paciente así, con una cámara gamma con un monto isquémico del 15% y sin tratamiento médico óptimo. ¿Lo estudiaríamos? ¿Le haríamos una angioplastia? ¿Optimizaríamos el tratamiento médico? ¿O le realizaríamos una cirugía de revascularización miocárdica? Diana, la angio nos quedó después. Sí, perdón. Sí. Ahí está, sí. Perdón, andaba un cachito para atrás, perdón, esto fue un error mío cuando lo armamos, me olvidé poner la película en la angiografía, digamos. Creo que acá una de las cosas que hay que discutir, más que este poll que si lo podemos poner por ahí un poquito después cuando veamos la angiografía, creo que lo tenés ahí para poner la angiografía, Mati, primero. Dale. Eso fue un error mío cuando la vi, perdón. Digo, a ver, creo que este es un paciente que todos ustedes como cardiólogos se van a encontrar frecuentemente en el consultorio, ¿no? Un paciente añoso, diabético y con... Si quieres avanzar un cachito en la que está después de esta, que está en la angiografía de la de ahí se ve la lesión. O si no, se las cuento yo, no se preocupen. ¿Cuál está angio? Para que vean la plaquita. Eso es, ahí está, perfecto. Digo, se van a encontrar con un paciente añoso, diabético, hipertenso, mal controlado porque no adhiere al tratamiento médico, sintomático por angina y con isquemia del 15%. Y a mí ahí, antes que la pregunta que les hicimos recién, se me ocurre una pregunta que es, ¿lo estudiamos o le ajustamos el tratamiento médico y después lo estudiamos? Ajustar el tratamiento médico hay que hacerlo siempre que lo veamos en el consultorio. Digo, pero ¿quiénes de ustedes, o hago así la pregunta abierta, digo, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Lo tenemos que ajustar el tratamiento médico y estudiarlo directamente o ajustamos el tratamiento médico y le hacemos una nueva cámara gamma o vemos qué pasa? Creo que eso es importante. Yo como eso no lo tenemos en el poll armado, no sé si alguno se anima a dar un comentario al respecto de esto. A mí en la camarita acá me saltan algunas caras conocidas que apuntaría con el dedo, pero si alguno tiene ganas de hacer algún comentario, estaría buenísimo. Nadie. ¿Mando al frente a alguien, Mati, o no seguimos? Como vos digas. Mirá, a mí, yo puedo mandar al frente a uno que me aparece acá en el medio porque lo conozco y tengo confianza. Augusto Mereta lo tengo justito en el medio, acá en la carita ahí prendido, así que, y lo conozco. Así que, Augusto, si no te molesta, ¿me darías tu opinión al respecto o no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Por ahí te dejamos de escuchar. Dame un segundito. En la anterior con esta proximal y aparentemente por lo que se ve. No mires todavía la angiografía. Decime vos con un paciente añoso con isquemia del 15%, con tratamiento médico insuficiente por mala adherencia, ¿qué harías? ¿Lo estudiarías al paciente? ¿Le harías un cateterismo o le ajustarías tratamiento médico y después le harías el cateterismo? No, perfectamente lo estudiaría, independientemente del tratamiento médico, no, por tener una cámara con. Totalmente. Yo comparto con vos, Augusto, eso me parece que es un punto importante, digamos, aquellos pacientes que tienen mal control de sus factores de riesgo, mala adherencia a su tratamiento y que además están muy sintomáticos y con una carga isquémica tan alta, a mí me parece que es importante que uno tiene que ser invasivo de manera precoz. Así que, Diana, si te parece, continúa con el caso clínico
esa pregunta que pusimos después la vamos a poner un poquito más adelante. Si querés seguir con la diapositiva. La siguiente. Si te parece, Pablo, una aclaración. Sí. Sería instaurar igual de inicio tratamiento médico. Si bien podemos programar la angiografía, pero no perder tiempo y ya instaurar el tratamiento médico. 100% de acuerdo con vos, 100%. Eso es muy importante y no tienen que perder la oportunidad cuando ustedes tocan el paciente de ajustarle el tratamiento médico. Dayana, ¿querés comentarnos qué hicieron con este paciente? Bueno, primero que nada, justamente el médico de cabecera de este paciente lo que hizo es la optimización de tratamiento médico, pero sin embargo le solicitó una cinecoronariografía por ambulatorio. El día 12 de agosto de este año se realizó la cinecoronariografía, donde se evidenció una descendente anterior con una estenosis del 90% en el tercio proximal y del 99% en la unión de tercio proximal con medio. Además de eso, se evidenció una circunfleja con una estenosis del 80% en su unión de tercio medio con distal. Perfecto. Ahí yo te voy a interrumpir, Dayana, y vamos ahora sí a la encuesta, ¿no? Digamos, usted tiene un paciente diabético, 75 años, regular adherencia o mala adherencia al tratamiento con una lesión severa, casi subtotal en el descendente anterior y una lesión severa en circunfleja, coronaria derecha sin lesiones. Ahora sí vayamos a la aplicación del celular y votemos. ¿Quién le haría angioplastia a este paciente? ¿Quién le daría nada más que tratamiento médico? ¿Y quién lo mandaría a cirugía? Mientras que ustedes van votando, yo les voy a ir haciendo algunos comentarios, haciendo de vuelta fuerza en esto de intentar utilizar cada vez que ustedes toquen el paciente, ajustar el tratamiento médico, ver que esté completo, insistir en la adherencia al tratamiento. Creo que son cosas que son muy, muy importantes. Acá yo voy a ser abogado del diablo, ¿no? Porque tenemos 86% de angioplastia, 13% de tratamiento médico, 13% de cirugía. Yo no voté, voy a votar, porque yo voy a votar para cirugía en este momento. Solamente para llevarles la contra, porque me parece que no sería una opción descabellada la cirugía. ¿Alguno de los que está por ahí se anima a decir por qué no sería una opción descabellada? Hola, buenas tardes. Acá soy Pilar López Santi. Y yo creo que para cirugía tiene a favor que es diabético. O sea, ya ser diabético sabemos que es un punto a favor para que sea candidato a cirugía. Tiene 2 vasos. No recuerdo la lesión de la circunfleja, si era proximal o si era una lesión media distal. Tercio medio. Tercio medio. Bueno, con lesión media, la de ASI tenía lesión proximal y media. Si hubieran sido los 2 vasos proximales, yo creo que podríamos pensar que puede ya ser un paciente candidato para cirugía. Habría que ver los scores de riesgo. Pero bueno, ser diabético le da un punto a favor. Igualmente yo me inclinaría por la angioplastia. Bien, muy buena respuesta, me encantó esa respuesta. Porque la verdad es que, si bien yo creo que la cirugía es una opción en este paciente, yo voté cirugía para llevar un poquito la contra, pero me parece que es importante eso, que este paciente es candidato a angioplastia tranquilamente. Si fuese mi paciente, si yo fuese el hemodinamista, le ofrecería angioplastia. Hablaría con su médico para ofrecer la angioplastia, me parece que es una buena alternativa. Un dato importante ahí es que recuerden que es mal adherente al tratamiento, así que tenemos que hacer mucho hincapié en el tratamiento médico post-angioplastia, ¿sí? Porque si dejan el tratamiento antitrombótico, la tasa de infarto es muy alta. Entonces, si te parece, Mati, sigamos, y Dayana, ¿nos contás qué hicieron ustedes? Dale, ahí voy a dejar puesta entonces la segunda pregunta, que todavía no la miren tanto, pero la tengo que dejar puesta. Y seguimos con la presentación de Dayana. Bueno, una vez que se observó esas lesiones en las arterias coronarias, se decidió realizar angioplastia a la coronaria derecha, resultando no satisfactoria. Acá podemos ver una imagen de la primera angioplastia del paciente, donde fue un intento realmente de angioplastia al descendente anterior. Se evidencia el pasaje de una cuerda de 0014 a través de la lesión de la descendente anterior. Se puede observar bien en lo que es el tercio medio que existe una muesca que no se dio a pesar del inflado del balón a altas presiones. Aparte de esto, el paciente luego del inflado del balón evoluciona
con actividad eléctrica sin pulso y fibrilación ventricular requiriendo de RCP siendo el mismo exitoso. Por esto se decide suspender la angioplastia. Ingresa posteriormente a esto a la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución. Se dosaron troponinas que vinieron en ascenso, asumiéndose como un infarto periprocedimiento. Ahora sería la segunda pregunta nuestra. ¿Le haríamos una nueva angioplastia, sí o no? ¿Sería con rotablator, sí o no? Esas serían nuestras dos siguientes preguntas. Creo que acá es importante mencionar algunas cosas, ¿no? Digamos, a ver, creo que yo no quise mencionarlo para no ser tendencioso en la primera parte del estudio diagnóstico, pero creo que es importante cuando nosotros empezamos, mientras que ustedes van votando si le harían una nueva angioplastia o no, yo entiendo que si no, la opción sería la CRM o un tratamiento médico, ahora lo charlamos, y después vemos qué hacemos con el rotablator. Pero digo, mientras que ustedes votan, estos pacientes uno tiene que tener en cuenta que es probable que nos pase esto. Es probable que no podamos dilatar una lesión cuando tienen tanto calcio. Entonces uno ahí tiene dos opciones. Una es no hacer nada y pedirle, por ejemplo, un rotablator al paciente de manera de inicio. Uno es decir, bueno, a ver, este paciente tiene 2 vasos, es diabético, esa lesión tiene mucho calcio, por ahí le va mejor con la cirugía, lo manda a cirugía. Y la otra opción es decir, bueno, hago el intento, pago las consecuencias de hacer un intento si me va mal y tengo el éxito si me va bien, y después veo qué hago. Entonces creo que esas son como las opciones que uno tiene de movida. Acá se decidió avanzar con la angioplastia. Me parece que es una buena alternativa porque la lesión era subtotal y el paciente estaba muy, muy sintomático. Por lo tanto, me parece que algo había que hacer para resolver su problema. Por lo tanto, me pareció que fue una buena cosa que se haya hecho la angioplastia en ese momento. Hubo que pagar consecuencias, que fueron un infarto pre-procedimiento y un paro durante el procedimiento, lo cual es factible cuando uno va a hacer una angioplastia tan compleja. Así que, a ver quiénes son los que votaron ahora, cómo salió la encuesta ahora de qué porcentaje dijo angioplastia y cuál no. Bueno, miren esto, 75% dijo que no le haría una nueva angioplastia. ¿Sí? Bueno, ahora 50%. Me están engañando. Yo creo que este 50-50 me parece que es lógico, ¿sí? Me parece que es lógico pensar en alternativas. Cuando uno tiene un paciente de estas características adelante, uno le gustaría saber cómo es el biotipo del paciente, ¿no? Cuál es el perfil de riesgo del paciente, ¿no? Para saber si es candidato a una cirugía o no, ¿sí? En nuestra práctica, nosotros le hubiésemos recomendado hacerse una nueva angioplastia, ¿sí? ¿Y el ROTA es una siguiente opción o no, Mati? ¿Una siguiente encuesta o no? Exactamente. Bueno, entonces vayamos a la siguiente encuesta, que es si usarían rotablator o no. Exactamente. Digamos, el hecho y ustedes son todos residentes de cardiología, y ahí hay un 100% de rotablator sí, lo cual yo, perdón a la gente de Boston, yo diría, no usaría la palabra rotablator, yo usaría la palabra algún dispositivo de aterectomía, ¿sí? Creo que eso es lo correcto. Lo que hay que hacer es tener algún dispositivo que nos permita romper el calcio que no permitió realizar la angioplastia y avanzar con la angioplastia. Entonces, acá tienen dos imágenes de dos dispositivos que tiene Boston Scientific. Uno es el rotablator, que es el equipo de aterectomía rotacional, creo que más antiguo y con más casos, creo que, no sé si es más antiguo, pero con más casos en el mundo seguro, porque es el dispositivo que se usa en todos lados, y lo que hace es fragmentar la placa de calcio, ¿sí? Y a la derecha tienen el dispositivo RotaPro, que en realidad el mecanismo dentro de la arteria es exactamente el mismo, es una oliva que tiene una punta con piedritas de diamante, eso lo que hace es fracturar y erosionar la placa de calcio dentro de la arteria y permitiendo la fractura del calcio posterior que después se va a terminar dilatando con balones, ¿sí? El RotaPro, la gran diferencia es el sistema de Advancer y la consola, ¿sí? Pero el dispositivo lo que hace dentro de la arteria es lo mismo. Así que estas son distintas alternativas. Si te parece, Diana, contanos qué hicieron con tu paciente. Exactamente. Acá, Pablo, si me permitís, justamente Sí, lo perdón. que acá entra, está muy bueno porque vimos que en la encuesta fue como un 50-50, fue parecido, y justamente por eso acá entra lo que son por ahí las empresas de tecnología y demás, que brindan soluciones a lo que uno tal vez dice, no sé cómo podría tratar esto durante la angioplastia. Entonces, por eso Boston, digamos, desarrolla lo que es la parte de tecnologías y en este caso de aterectomía rotacional, como bien dijo el doctor, que
Entonces aparecerían como estas dos opciones como una nueva solución, ¿sí? Para este caso complejo, que es cómo puedo romper ese calcio, cómo puedo modificar la placa para poder después colocar un stent y finalizar de manera adecuada la angioplastia. Así que ahora digamos que más o menos van conociendo la terapia, pasamos a ver la decisión que se tomó y pueden ir también respondiendo de si harían o no rotablator en base a lo que va contando Diana de en qué consiste. Bueno, en nuestro caso se decidió realizar una nueva angioplastia. El día 20 de agosto el paciente ingresa nuevamente al servicio de hemodinamia para realización de una angioplastia descendente anterior, pero con una técnica ablativa tipo rotablator, y se implantó un stent liberador de drogas que resultó satisfactorio. Y ahora voy a ir explicando las imágenes que tenemos de esa angioplastia. Acá tenemos un primer video e imagen. No sé si podés reproducir el video. Ahí está. Fíjense antes de reproducirlo cómo se ve todo el calcio ahí arriba. ¿Lo llegan a ver? Justo donde está la lesión se ve todo el calcio. Exactamente, ya pueden ver qué forma tiene el vaso antes de que inyecte contraste. Eso es importante porque tiene definición de calcificación severa porque hay calcio de los dos lados de la arteria, ¿sí? Eso es importante. Exactamente, y acá hay una imagen animada que más o menos muestra lo que sería por dentro, ¿no? La presencia del calcio. Bien, continúa si te parece, que estamos medio ajustaditos de tiempo ahora. Perdón, como dijo el doctor y Matías, podemos ver que en esta imagen una angiografía basal del paciente, donde se evidencia previo a la inyección ya de contraste la presencia de calcio circunferencial en todo lo que es la descendente anterior, con una estenosis crítica de la misma, ¿sí? Si podemos seguir al siguiente video. En el siguiente video tenemos lo que es una vista oblicua derecha, donde se evidencia todo lo que es la longitud de la lesión de la descendente anterior. Podemos observar también el pasaje de una cuerda tipo rotawire de 0,009 pulgadas, atravesando lo que es la lesión de la descendente anterior y llegando a los lechos distales. Al lado también podemos ver una imagen, ¿sí?, representativa de lo que estamos viendo en el video. Entonces, importante el primer paso para hacer una atelectomía rotacional, lo mismo que una angioplastia convencional, pasamos en este caso de una cuerda coronaria que se llama rotawire y es la que nos va a permitir después desplazar la oliva del rotablator. Seguí, Diana, si te parece. Bueno, en este tercer video podemos observar lo que es la rotablación. Se realizó una rotablación con una oliva de 1.5 en este caso, avanzando y ablacionando todo lo que es la placa de la descendente anterior, que se puede observar también muy bien en la imagen que está a la derecha, ¿sí?, de forma más representativa. Sí, acá es importante tener en cuenta un concepto, ¿no? Que la oliva lo que hace es romper el calcio, ¿sí? En la imagen de la derecha parece como si hiciera un túnel perfecto. Eso no siempre es así. Lo que hace la oliva en realidad es romper el calcio y después nos permite a nosotros, cuando vayamos a modificar la placa con un balón, es terminar de abrir y terminar de fragmentar ese calcio, ¿sí? Y se hace esta maniobra como la que están viendo ahí a la izquierda, que es apoyar la oliva sobre el calcio, retirarla, volverla a apoyar, retirarla, y de esa manera uno va rompiendo el calcio parcialmente. Exactamente. Lo que uno hace es, como bien dijo Pablo, no exactamente se forma un túnel, sino lo que ocurre internamente es una modificación de la placa, una fractura de la placa, que no quiere decir que salga un pedazo, digamos, volando ni nada, sino que simplemente se genera una fractura que después permite que uno, utilizando un balón, pueda dilatar de manera correcta para después poder colocar el stent, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Bueno, acá podemos observar las primeras tres imágenes, donde se evidencia una descendente anterior, todavía con una muesca en lo que es en el tercio medio, por lo que se decidió el inflado de balón a mayor presión, y podemos observar en la tercera imagen que después del inflado del balón desaparece esa muesca que observamos en el tercio medio.
No sé si quieren hacer algún comentario sobre las imágenes. No, sí. Esto es importante, ¿no? Porque como les decía, el rotablator es parte de la preparación de la placa, pero no termina de preparar la placa. Siempre después de rotablacionar una lesión, tenemos que dilatar bien esa placa con balones no complacientes para terminar de abrir el calcio que está dentro de la arteria. Exactamente. Pero la gran diferencia del balón anterior, que no lograba abrirse en el tercio medio y mantenía siempre ese anillo, acá al principio está, porque como les dije, lo que hace el rotablator es fraccionar el calcio, entonces al principio le cuesta abrirse, y una vez que al calcio está roto, con otro balón se pudo terminar de romper esa placa y abrir la arteria. Exactamente, es una asistencia la que los brinda el dispositivo para poder modificar la placa, y después el tratamiento final sigue siendo la colocación de un stent con droga. Bueno, en esta imagen lo que podemos observar es la angiografía luego de la ablación con rotablator, decidiéndose posterior a esto la colocación de un stent. En el siguiente video podemos evidenciar lo que es la colocación de un stent. En este caso fue un stent liberador de Verolimus de 3.5 de diámetro y 38 milímetros de longitud, cubriendo todo lo que es la placa, y se expandió a 16 atmósferas de presión, visualizándose una correcta expansión del mismo sin compromiso de lo que es el ostium de la circunfleja. También podemos observar la imagen representativa, lo que es la derecha. Bueno, ahora en este video podemos observar lo que es la angiografía de control post-implante de stent, que evidencia todavía una leve subexpansión en lo que es el tercio proximal de la descendente anterior, por lo que se decide postdilatar luego de la colocación del stent. Y por último, podemos observar lo que es la angiografía final del paciente en una proyección oblicua que evidencia una correcta expansión del stent y con buenos lechos distales. Se finaliza así lo que es la angioplastia de forma exitosa y sin complicaciones. Bueno, como dato a tener en cuenta en este caso, el paciente se fue de alta con tratamiento óptimo, se fue con clopidogrel y aspirina previa carga que se le hizo en la internación, metoprolol como beta bloqueante, espironolactona, rosuvastatina. Me olvidé de agregar en el Power, pero también se fue medicado con ramipril y dinitrato isosorbide al dolor. La siguiente, bueno, como dato de interés, el paciente evolucionó favorablemente, estable, se otorgó el alta institucional y hasta la fecha el paciente tiene buena adherencia al tratamiento y se encuentra asintomático. Perfecto. Y antes de finalizar, vamos a ver cómo terminó la encuesta del rotablator. Bueno, todos finalmente se inclinaron por la opción. Los convencimos. Claro. Ahora que conocen la terapia y que tienen esta opción, se inclinaron por rotablator. ¿Vos tenés unos slides más sobre la terapia, no? Sí, pero me parece que estamos un poco pasados de tiempo, si te parece. Bien, entonces me gustaría hacerles un comentario, digamos, que es importante tener en cuenta que existen pacientes que potencialmente pueden beneficiarse con la cirugía, por supuesto, pero que por algún motivo pueden no ser candidatos a la cirugía, tanto por motivos clínicos, institucionales, voluntad del paciente, etcétera. Y en ese caso tenemos que pensar en alternativas. ¿En qué alternativas tenemos nosotros para que nuestro paciente esté mejor? ¿Sí? Para que pueda vivir más, para que pueda vivir mejor, para que esté asintomático. Y en esos casos tenemos como, por ejemplo, la alternativa de la rotablación, que es la manera de fragmentar el calcio. Hay otras terapias, por supuesto, se puede usar balones de corte, se pueden usar otro tipo de terapias para romper el calcio. Digamos, lo importante es que nuestros pacientes, nosotros tenemos que pensar en qué alternativas tenemos y qué le podemos ofrecer a nuestro paciente en forma individualizada, ¿sí? Y tener en cuenta, para este tipo de casos, el rotablator o el rotapro o la rotablación, digamos, que es una muy buena estrategia, es segura, se puede hacer, la curva de aprendizaje no es tan larga y lo más importante es que
teniendo en cuenta que CONAREC es algo sumamente federal, esta charla es muy federal, que se puede hacer en todo el país, ¿sí? Eso es muy, muy importante también, ¿sí? Así que bueno, esta charla, no sé si Dayana querés dar algún mensaje, querés decir algo, y si no, los dejamos seguir con el simposio. No, agradecer a todos por la invitación y bueno, gracias por todo, fue un caso lindo, fue lindo compartir esto. Y nada, eso nomás. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todos. Excelente, muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias Dayana. La verdad que ha sido un caso súper interesante y muy nutritivo. Ahora le damos paso a Lucas Campana, que presente el caso de cierre de orejuela. Junto a él va a estar también Pablo Spaletra, que va a presentar también un caso, una revisión a partir del cierre de orejuela, y un caso a partir de un Watchman. Okay. Sí. Dígame si se ve bien. Perfecto. Bien, mi nombre es Lucas Campana, soy residente del Hospital Naval y miembro del Comité Científico de CONAREC. El caso de Watchman que también vamos a presentar es cortesía del doctor Pablo Spaletra, así que ahora que está acá le quiero agradecer personalmente. Fue también seguido a través de residentes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y sin más introducción, vamos al caso. Se trata de una mujer de 78 años con hipertensión arterial y fibrilación auricular permanente. Cuando calculamos el riesgo trombótico de la señora, tiene un CHA2-VASc de 4 puntos. Y eso nos plantea la primera pregunta, es ¿cuál es la estrategia de prevención para el evento embólico que podemos asumir con esta señora? Con un CHA2-VASc de 4 tiene indicación clase 1 para anticoagular y la primera elección es un anticoagulante directo, por lo cual se decidió comenzar con Rivaroxaban. La señora evoluciona con una anemia ferropénica persistente, se realiza una videoendoscopía que evidencia una gastropatía erosiva difusa, con todo igualmente el riesgo de sangrado calculado a través del Hasbled era solamente de 2. Se toma una nueva decisión terapéutica que en este caso fue rotar a otro anticoagulante directo con menor riesgo o potencial de sangrado. En este caso fue Apixaban, 2,5 miligramos cada 12 horas, y la paciente evolucionó con una anemia ferropénica severa, en este caso con requerimiento ya transfusional, y el Hasbled nuevamente seguía siendo de 3 solamente. Ahora bien, ya con una gastropatía severa, con requerimiento transfusional, se nos plantea qué hacer con esta paciente. Y si analizamos todo el contexto tanto trombótico como el riesgo de sangrado, vemos que tenemos un CHA2-VASc de 4, un Hasbled de 3, una anemia ya severa con gastropatía erosiva, que requiere politransfusiones. Frente a eso se tomó la decisión de realizar una oclusión percutánea de la orejuela izquierda. Lo primero que se hizo con la paciente fue una evaluación anatómica de la orejuela de la aurícula izquierda, a través tanto una angiotomografía multicorte como un ecocardiograma transesofágico, para evaluar en primer lugar lo que es la anatomía de la orejuela izquierda. Sabemos que frente a distintas anatomías se toman diferentes estrategias. Principalmente buscamos esta anatomía como si fuera la media viento de Windsock o la morfología de cactus. Y en el ET preprocedimiento vemos que la anatomía era plausible para realizar un Watchman, por lo cual se avanzó a tomar las medidas en la angiotomografía previos al procedimiento. Vemos que el diámetro no superaba los 20 milímetros en el diámetro mayor transversal. Ahora bien, lo primero que se realiza en lo que es el procedimiento es acceder a través de la vena femoral, llegar hasta la vena innominada y avanzar lo que es el set para la punción transeptal, iniciando todo lo que es el descenso hacia la aurícula derecha.
Después de eso se punza atrás del septum el infraposterior y se accede a la aurícula izquierda, desde donde se ingresó después con un catéter de pigtail, avanzándose la vena superior izquierda y después de eso ingresando a la orejuela de la aurícula. Todo esto mientras se hacía un monitoreo con ecocardiograma transesofágico y se tomaban tanto el diámetro transversal como la medida de profundidad de la orejuela izquierda para ver qué tipo o qué número de Watchman se colocaba. En este caso, por las medidas que teníamos, se colocó uno número 24. Se pone el delivery del dispositivo, el catéter para ya liberar el Watchman. Y lo que se realiza antes de retirar el catéter de delivery es esta evolución de los criterios de Paz, en donde se evalúa la posición, el anclaje, el tamaño y qué tan sellado está la orejuela izquierda. En la evolución de la posición se ve que esté, bueno, justamente bien posicionado el dispositivo, que no tenga este tilting o este tambaleo, ante lo cual habría que reposicionarlo. Y después, en lo que es la prueba del anclaje, se hace este tuck test, o bueno, traducido sería la prueba del tirón, donde se tira justamente del extremo proximal y se ve cómo repercute eso en la parte distal del dispositivo, que esté justamente bien anclado. Ante la prueba del tamaño se ve la compresión que se realiza sobre la cavidad. El objetivo que se busca es entre un 8 y un 20%. Vemos acá que había un 17% de compresión, lo cual es algo aceptable. Y en la prueba del sellado se ve que no haya flujo a través del dispositivo que ingrese hacia adentro de la orejuela, tanto a través de Doppler como también a través de una angiografía. Después de eso se libera el dispositivo y ya queda puesto el Watchman. El alta lo recibió a las 24 horas luego del procedimiento y se fue con tratamiento anticoagulante con warfarina para lograr un RIN entre 2 y 2,5. En el seguimiento inicial evoluciona con disnea en clase funcional 3, astenia significativa. Cuando ingresa se ve que tiene una caída de 12 puntos del hematocrito. Y el RIN que contaba, bueno, se realiza una nueva vea que se ve que era una gastropatía erosiva difusa y se ve que el RIN estaba en 2,6, ante lo cual se suspende la anticoagulación y se rota a aspirina 100 miligramos día. A los 3 meses, el seguimiento con ETE se ve que se han normoimplantado, no había flujo a través del dispositivo, y la evolución a los 2 años del seguimiento actual no presentó eventos isquémicos, no presentó eventos de sangrado, y a los 3 meses luego del implante se pudo suspender el esquema antiagregante. Ahora, yendo a una revisión de lo que es el dispositivo Watchman, como una leve introducción, sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente, que afecta a 6 millones de norteamericanos en lo que son los registros más confiables, y también tiene una gran cantidad, implica una gran cantidad de gasto para el sistema de salud. Aumenta 5 veces el riesgo de stroke y es la primera causa de discapacidad seria en países del primer mundo. Cuando hablamos del riesgo trombótico que genera la orejuela izquierda, tenemos los primeros registros que son de la década del 90, donde vemos que para un total de 1.300 pacientes con trombo en la aurícula izquierda, 200 de ellos tenían trombo, en la orejuela izquierda y tan solo 21 en el resto de la cavidad de la aurícula izquierda. Esto es para fibrilación auricular no reumática. Y si vamos a la variante reumática, vemos que también era mayor la cantidad para los pacientes con trombo en la orejuela izquierda que para aquellos que lo contaban en el resto de la cavidad. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la orejuela izquierda es la fuente de trombos cardioembólico principal, tanto en FA reumática como no reumática, y que la oclusión o el cierre es una alternativa posible en pacientes que no pueden recibir anticoagulación crónica. Ahora bien, si hablamos de la fisiopatología de la orejuela izquierda, ya tenemos en claro lo que es el rol trombótico de la orejuela izquierda. El CHASBAC no analiza factores anatómicos, simplemente son factores de riesgo. Y tenemos que tener en cuenta este tipo de anatomía que habíamos charlado, de ala de pollo, cactus, si es una manga de viento o coliflor.
y también el trabeculado que tenga la orejuela izquierda, que eso implica mayor éstasis y mayor inflamación. Acá están algunas imágenes de distintos tipos de orejuela izquierda. Acabamos de nombrar. Y si hablamos un poco de la fisiopatología, sabemos que es un sector donde hay mayor éstasis sanguíneo, menor contractilidad que en el resto de la aurícula, y todo eso sumado a un estado protrombótico lleva a la formación de trombos selectivamente en lo que es la orejuela izquierda. Acá vemos un estudio donde se ve que durante lo que es fibrilación auricular, estos marcadores inflamatorios como es el TAT y el F12 se presentan de forma prioritaria en lo que es la fibrilación auricular que en pacientes luego de ser ablacionados y estar en ritmo sinusal. Todo eso nuevamente promueve la formación de trombos. Ahora, si hablamos de dispositivos de cierre percutáneo de la orejuela izquierda, todo esto empezó ya hace tiempo con dispositivos como el Plateau, o el Plato mejor dicho, el Lariat y el que nos interesa a nosotros, el Watchman, que se instaló por primera vez en Alemania en el año 2002. El primer estudio randomizado que se realizó fue el PROTECT en el año 2009. Fue un estudio prospectivo randomizado que evaluó no inferioridad en 700 pacientes. Eran pacientes en su mayoría hombres, mayores de 70 años, blancos, con un CHA2 promedio entre 1 y 2, o sea, con un riesgo trombótico no tan elevado, y que en un 20% aproximadamente habían tenido un accidente isquémico transitorio o un ACV. El punto final que evaluó fue stroke, muerte cardiovascular o embolización, y también tuvo un punto final de seguridad que evaluó sangrado y complicaciones de dispositivo. Se randomizó 2-1, y lo que podemos ver en estos estudios es que no hubo diferencia tanto para el endpoint primario de eficacia como para el de seguridad. Acá lo podemos ver también en la tabla, lo mismo. Tanto para el de eficacia, que era como también para el de seguridad. Esta diferencia también fue consistente a través de todos los análisis de subgrupos. Entonces, lo que demostró este estudio fue que la estrategia de cierre de orejuela no fue inferior al tratamiento crónico solamente con warfarina. No hubo tampoco mayores eventos adversos al seguimiento. Sin embargo, sí hubo un leve aumento en la etapa periprocedimiento. Esto nuevamente se mantuvo al análisis a los 2-3 años. No hay mayor dato, sino que se siguió lo mismo. Y en el estudio ya a 4 años se evaluaron más pacientes. Y lo que sí se vio en esto fue una diferencia significativa a favor de añadir el cierre de orejuela izquierda al tratamiento con warfarina. En este caso sí fue superior el tratamiento con Watchman. Ahora bien, cuando llegó esto a Estados Unidos, pidió la FDA realizar un nuevo estudio porque refería que los pacientes del PROTECT no eran significativos y también querían evaluar nuevamente las complicaciones periprocedimiento. Por eso se realizó el estudio Prevail en el año 2014. Buscó pacientes más enfermos y reevaluar los puntos de seguridad. Dividió el punto final del estudio en 3, tanto de eficacia primaria, donde se evaluó ACV isquémico o hemorrágico, embolia sistémica y muerte cardiovascular, un endpoint de eficacia tardía y también un endpoint de seguridad temprana. Los pacientes eran un poco más añosos, tenían más o menos 5 años más en promedio, y también tenían un CHA2 en promedio un poco más elevado. Y vemos, tampoco hubo diferencias entre el control y el dispositivo, ni en el endpoint de eficacia, ni en el endpoint de seguridad. Sí podemos decir que las complicaciones procedimentales fueron menores que en el estudio PROTECT, y esto quizás se pueda deber algo que fue consistente a lo largo del tiempo con una curva de aprendizaje de cómo instalar el dispositivo, ¿no? Ya después de esto salió un metaanálisis que unió a los dos estudios,
en donde se vio exactamente lo mismo, no había diferencias, sí una tendencia significativa a la reducción de mortalidad, pero sin diferencias significativas. Y en el año pasado, en el 2020, se realizó este estudio, este registro de 3 años, de los llamados estudios del mundo real, un registro con 38.000 pacientes en 500 centros de Estados Unidos, que fue un estudio multicéntrico, que informó la tasa de efectividad de los implantes, cuántos procedimientos se realizaban por hospital y por médico, cuántos procedimientos fueron cancelados y abortados, y se realizó un seguimiento continuo a los pacientes. Si vamos a los análisis de los datos, vemos que eran pacientes mayores de 75 años en su mayoría, hombres blancos, con un CHA2-VASc elevado, entre 4.5 como media, y en su mayoría con otras comorbilidades. El HAS-BLED promedio era de 3, esto fue consistente para tanto los pacientes que pudieron instalarse de forma exitosa el dispositivo como para aquellos que tuvieron que suspenderse, y en su mayoría la FA de estos pacientes era paroxística. ¿Qué es lo que pudimos ver? Que a lo largo del tiempo hubo un número incrementado de procedimientos, pero que estos procedimientos, si vemos en cuántos hospitales realizaron el procedimiento, no fue una curva que siguiera la misma evolución, sino que se estancó el crecimiento a lo largo del tiempo. Esto puede llevar a pensar que el implante Watchman se realiza en centros especializados y en esos lugares es donde se van a formar los médicos que realizan el procedimiento, ¿no? No es algo que se realice en todos los hospitales. Si vemos cuál fue la tasa de éxito del implante, vemos que en este último registro fue casi un 98%, bastante más que en el primer estudio que fue el PROTECT. Y si vemos la tasa de eventos adversos, no fue muy distinta que la que se realizó en los estudios randomizados. Como conclusión de este reporte de 38.000 pacientes, vemos que hay un correcto funcionamiento del dispositivo en el mundo real, que las complicaciones sucedieron en un menor número que en los trials, y que los porcentajes de efectividad también fueron mejores que en los trials randomizados previamente. Como indicaciones Watchman, igualmente, pese a toda esta evidencia, es una indicación 2B, nivel de evidencia B, para pacientes con contraindicación formal para la anticoagulación oral. Bueno, esto fue un resumen de lo que es el Watchman, a partir de un caso clínico seguido por el doctor Paletra. Muchas gracias. Buenísima tu presentación, Lucas. La verdad que impecable. La revisión que hiciste fue muy linda. Yo tenía preparada una pequeña revisión para mostrarles. Creo que vos fuiste muy acotado con la información que diste, fue muy buena, así que no lo voy a aburrir con eso. Simplemente algunas cosas que son importantes, digamos, la tasa de complicaciones sí fue distinta a la de los ensayos clínicos, digamos, eso es importante porque el PROTECT IF tuvo una tasa de complicaciones muy alta, de hecho por eso la FDA les pide el PREVAIL, para ver qué era lo que pasaba con las complicaciones. Digamos, yo siempre cuando hablo de esto hablo de que el cierre de la orejuela y la aurícula izquierda empezó con la pata izquierda, digamos, porque el primer trial tuvo una tasa de complicaciones cercana casi al 9%. Eso en el intervencionismo hoy es muy alto. Ahora, lo que vemos, qué es lo que pasa hoy, qué es lo que pasa en la vida real, que es lo último que presentó Lucas, vemos que en realidad complicaciones son menores al 3%, 2.6, 2.3% globalmente. Por lo tanto, esos son datos muy importantes, digamos. Hoy por hoy, la tasa de complicaciones de un cierre de la orejuela auricular izquierda es realmente muy bajo. Y lo otro importante es la tasa de éxito del implante del dispositivo. Todos los trabajos que presentó Lucas son con el dispositivo Watchman 2.5, que es el que tenemos todavía nosotros, pero hay un dispositivo Watchman nuevo que se llama Watchman Flex, que tiene una tasa de éxito de implante del 100% en los ensayos que realizaron ellos. Y por otro lado, hoy por hoy también contamos con otros dispositivos además de Watchman. Entiendo que hoy estamos acá invitados por la gente de Boston, pero tenemos que ser honestos con la práctica. Como siempre digo que yo lo que vendo es la práctica y no el dispositivo. Y les digo que en realidad hay otros dispositivos que también se pueden usar para cubrir la orejuela auricular izquierda. Y esos dispositivos que hay varios nos permiten ocluir hoy casi cualquier orejuela. Creo que no existe ninguna que no podamos ocluir. Si les parece, para no robarles mucho más tiempo, sé que estamos muy excedidos,
y dejás de compartir, Lucas, la pantalla, yo les muestro un poquito los videitos que no se pudieron ver en tu presentación, Lucas, ¿le parece? Perfecto. Yo les comparto mi pantalla y les muestro unos videitos para que vean cómo es el paso a paso. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, bien, entonces, como les contó de excelente manera Lucas, lo primero que se hace es hacer la punción transeptal. Para eso llegamos hasta la vena innominada, ponemos la vaina de punción transeptal ahí arriba, después nos guiamos con eco, ¿sí? Este es un eje bicava. Acá lo que ven acá es la aguja de punción transeptal que se está yendo hacia la vena cava superior, septum interauricular. Este es un eje corto del eco transesofágico, donde vemos la aorta acá adelante, el septum interauricular, pared posterior, la aurícula acá abajo, y vemos cómo la aguja está ahí apoyándose sobre el septum bien posterior, y a continuación lo que vemos es cómo la aguja pasa desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Ven ese pequeño salto? Es la aguja que pasó hacia la aurícula izquierda. Una vez que estamos en la aurícula izquierda, vamos a la vena pulmonar superior izquierda, donde alojamos la vaina, y posteriormente a eso chequeamos que estemos ahí arriba, porque vamos a pasar un dispositivo que tiene un volumen grande, bastante grande el dilatador, por lo tanto vamos a un lugar seguro, que es la vena pulmonar superior izquierda, checamos las presiones. Posterior a eso lo que hacemos es poner una cuerda de soporte y cambiamos la vaina de punción transeptal por esta que ven acá, que tiene esas marquitas, ¿sí? Después vemos que no lo encuentro. Estas marquitas, que es la vaina de acceso a la orejuela, ¿sí? Posteriormente a eso accedemos con un catéter de pigtail hacia la orejuela. El acceder con el catéter de pigtail nos permite acceder de una manera atraumática, de manera segura. Posterior a eso hacemos las angiografías caudal y craneal para ver cuál es la forma y cuál es la profundidad de la orejuela. Fíjense acá cómo se pliega sobre sí mismo la orejuela. Y posteriormente a eso avanzamos la vaina. Siempre vamos controlando todo con eco transesofágico. Como les contó él, usamos un dispositivo 24 en este caso. Llevamos la vaina, acomodamos la vaina para que quede coaxial a la orejuela, ¿sí? Y posteriormente a eso siempre chequeamos todo con eco transesofágico, y posteriormente a eso empezamos el implante del dispositivo, ¿sí? Como ven acá, está la vaina de acceso, está llegando el dispositivo hacia la punta de la vaina, y posteriormente empezamos la liberación del dispositivo, ¿sí? Aquí se ve cómo se va liberando el dispositivo lentamente, ¿sí? Esto se hace en apnea habitualmente y está completamente liberado el dispositivo. Una vez que el dispositivo está liberado, como les contó Lucas, hacemos todos los criterios de liberación, donde vamos viendo cuál es la posición en distintas proyecciones. Después hacemos el TAC test, que es este tironcito que le hacemos para ver que el dispositivo está bien anclado. Miramos cuál es el porcentaje de compresión y miramos cuál es que no haya flujo en los costados del dispositivo. A través del dispositivo puede haber un poco de flujo porque tiene una membrana de PTE que permite el flujo inicialmente hasta que se endoteliza el dispositivo, ¿sí? Aquí pueden ver que no había nada de flujo. Acá al costadito se ve la arteria circunfleja. Y acá una angiografía donde vemos que todavía hay flujo por la membrana que les contaba, pero no a través del dispositivo. Por último, acercamos la vaina hasta el tornillo, lo empezamos a desatornillar y liberamos completamente el dispositivo. Acá se ve cómo se libera el alambre, y acá una angiografía una vez liberada con la orejuela casi completamente ocluida, ¿sí? Esta es la imagen 3D que veían donde se ve el dispositivo sobre la orejuela auricular izquierda, ¿sí? Eso les quería mostrar. No los voy a aburrir con evidencia porque me parece que ya la contó muy bien Lucas y estamos un poquito demorados. Así que para cumplir con el tiempo, creo que eso está bien. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo les quería hacer un comentario, perdón. En este caso puntualmente nosotros decidimos dejarlo con warfarina. No lo hacemos con todos los pacientes, solo porque tenía sangrados digestivos. Sabemos todos que los pacientes con doble esquema antiagregante sangran más por el tubo digestivo que la anticoagulación, por lo tanto decidimos dejarlo con warfarina, y a pesar de haber sangrado, ahí le suspendimos la warfarina y lo dejamos solamente con aspirina, ¿sí? Así que no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta. Lucas, ¿querés agregar algo? Te vuelvo a felicitar por tu presentación muy, muy linda. No, nada más. Muchas gracias, Pablo, por mostrar los videos y aclarar las cosas. Perdón, Bueno, buenas sí. tardes. ¿Una pregunta chiquita? Sí, por supuesto. Bueno, primero felicitaciones a Lucas, buenísima la presentación, resumió todo. Sé que hay alguna cierta tasa de migración del dispositivo después del implante, ¿eso es frecuente, es habitual? No, la tasa de embolización del dispositivo, no te sé decir el número exacto, pero globalmente de todos los dispositivos debe ser menor al 1%. La embolización del dispositivo es realmente muy, muy rara.
Puede pasar, sí. Puntualmente el ritmo sinusal es un factor de riesgo para embolización del dispositivo, pero es sumamente infrecuente. Todos los dispositivos tienen sistemas de anclaje, por lo tanto que se salga el dispositivo es realmente raro. Bueno, muy bien, excelente la presentación de Lucas, muy bien las aclaraciones de Pablo. Vamos a continuar con el próximo caso. Sí, damos por presentación a Nahuel Monti, que nos va a dar una presentación de la patología por enfermedad vascular periférica. Posterior a la presentación de Nahuel, va a estar Alejandro Profumieri hablando de terapias de aterectomía Jetstream para lesiones de miembros inferiores, que es especialista de productos de Boston Scientific, y posterior y para finalizar va a estar la doctora Ana Mollón presentando un caso de Jetstream. Nahuel, ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que ahí se tiene que estar viendo. Mi nombre es Nahuel Monti, soy residente de cardiología de tercer año del Hospital Italiano de La Plata, y a continuación vamos a hablar un poco de enfermedad arterial periférica y puntualmente aterectomía. Un poco de lo que dice la guía de la Sociedad Europea del año 2017, sabemos que el riesgo de enfermedad arterial periférica aumenta en pacientes hipertensos, en pacientes tabaquistas, con diabetes, ancianos y con dislipidemia. Se sabe que hay alrededor de 200 millones de personas en el mundo y esta cifra, la incidencia de la patología, alcanza el 20% en mayores de 80 años, hablando puntualmente de la enfermedad de las extremidades inferiores. Bien, hay una incidencia aproximada de 500 a 1000 casos nuevos por millón de habitantes, mayormente en diabéticos, y se conoce como una enfermedad en auge en el mundo entero. Ahí, si hablamos un poco de la fisiopatología de la enfermedad arterial periférica, hay factores que regulen el riesgo sanguíneo hacia la extremidad y que van a cobrar una relevancia. Esos son lesiones limitantes de flujo, trastornos de la vasodilatación, vasoconstricción acentuada o una radiología normal, sea una menor deformabilidad de los eritrocitos, etc. Y por otra parte hay alteraciones de la estructura y función del músculo esquelético que también cobran una relevancia a la hora de hablar de la fisiopatología de esta enfermedad, sea por denervación axónica del músculo esquelético, por pérdida de fibras de contracción rápida o por deterioro de la actividad enzimática mitocondrial. Si vemos un poco también cómo sería un vaso normal, con un flujo laminar en la que la vasodilatación mediada por las células endoteliales se dé de manera normal, en que yo pueda mantener una presión y flujo distal, que tenga un índice tobillo-brazo normal, que el aporte de oxígeno distal se corresponda con la demanda y que se genere una oxidación eficiente. Ahora, cuando hablamos de un vaso con enfermedad arterial periférica, vemos que ya empezamos a tener un flujo alterado por las estenosis elevadas cuando son arriba del 80%. Esto genera una reducción de presión a lo largo de la estenosis, se altera la función endotelial en estos vasos, por tanto hay incapacidad de aumentar el flujo con el ejercicio, generando las patologías que todos conocemos. Esto también va a generar un índice de tobillo-brazo reducido, un desequilibrio entre el aporte y la demanda, una oxidación ineficiente y un estrés oxidativo elevado. Si hablamos puntualmente de lo que es la claudicación intermitente, sabemos que se da como cuando tengo una demanda de oxígeno del músculo esquelético que durante el ejercicio supera el aporte, por lo tanto se va a activar receptores sensoriales locales por acumulación de lactato y otros metabolitos, y esto genera el clásico dolor en los pacientes. Esto se da en pacientes con lesiones oclusivas, únicas o múltiples, y por el otro lado, cuando hablamos de pacientes con isquemia crítica en las extremidades, se trata en general de pacientes con múltiples lesiones oclusivas que a menudo afectan arterias que son proximales y distales también en los miembros y altera ya el flujo sanguíneo en reposo, disminuyéndolo significativamente, no pudiendo cubrir las necesidades nutricionales y metabólicas del mismo, generando lesiones, bueno, como la que tenemos a la derecha de la pantalla. Si vemos cómo aumenta la claudicación intermitente, la prevalencia de la patología con la edad, vemos que es exponencial, por supuesto, a partir de los 70 y 80 años, como decíamos al inicio de la presentación. También sabemos que a mayor gravedad de la estenosis hay un menor flujo. Esto sabemos que se da básicamente por la ecuación de Poiseuille, que nos habla que el flujo a través de una arteria es directamente proporcional a la presión de perfusión e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Por tanto, las estenosis que reducen el flujo a través de la arteria, y esto lo vemos analizando la ecuación que todos conocemos, como que este delta de presión que se da en el gradiente de presión a través de la estenosis, el radio de la luz del vaso que tenemos, el radio residual,
la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso afectado. Hay un método que ha cobrado particular relevancia desde ya hace un tiempo como método diagnóstico en lo que es la enfermedad arterial periférica, que es utilizar el índice de tobillo-brazo. Este método, que se puede realizar en el consultorio de manera sencilla, sabemos que tiene indicaciones precisas en aquellos que tenemos una sospecha clínica de enfermedad arterial en las extremidades inferiores, sean pacientes que tengan ausencia de pulso en las extremidades, o que sean claudicantes, o que tengan una herida que no pueda cicatrizar, o incluso aquellos pacientes con riesgo de enfermedad arterial periférica, o incluso en pacientes asintomáticos, sin clínica, pero en riesgo de enfermedad arterial periférica, sea en hombres y mujeres a partir de los 65 años, o en aquellos que a su vez tengan factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que para poder medirlo necesitamos un manguito de presión, no un inflador automático, y vamos a tomar la presión sistólica en lo que son las arterias tibiales posteriores y anteriores de cada pie y sobre la arteria braquial de cada brazo. Por tanto, esto lo vamos a sacar el índice que nos va a dar un valor dividiendo el valor más alto de presión sistólica del tobillo por el valor más alto de presión sistólica del brazo, y haremos el promedio de cada uno. El grafiquito que sugiere guiar la localización del vaso con Doppler, por supuesto, tanto a nivel braquial o tibial. ¿Y cómo interpretamos este índice de tobillo-brazo que nos va a dar un valor individual por cada miembro, por cada extremidad? Y sabemos que voy a tener un índice de tobillo-brazo alto, o sea, alterado, cuando este índice es mayor a 1,40, y un índice alterado bajo por encima de 0,90. Otros métodos diagnósticos, por supuesto, que todos conocemos en la práctica clínica para poder diagnosticar y estudiar la enfermedad arterial periférica, el eco de miembros inferiores, que en general suele ser la primera prueba que todo médico o todo paciente acude a la consulta especializada como prueba de cribado y diagnóstico y de fácil acceso, con una sensibilidad muy buena y una especificidad mayor al 95% para detectar la estenosis mayores al 50%. La angiotomografía, que por supuesto tiene una sensibilidad y una especificidad excelente, también mayores al 96 y 98% respectivamente, para lo que son las estenosis aortoilíaca, y mayores al 50%, también esto va a cobrar un valor similar para lo que es todo el eje femoropopliteo. Y la angioresonancia, también con una sensibilidad y especificidad excelente, arriba del 95%, pero que tiende a sobreestimar el grado de estenosis. Abajo un pequeño cuadro que resume la clasificación de Fontaine. Todos conocemos según si el paciente está sintomático o en el nivel más alto, pasando por las distintas etapas de claudicante hasta el paciente con úlcera en los miembros inferiores. Y la clasificación de Rutherford según también la categoría y los síntomas o la claudicación o la pérdida de tejido mayor que tenga el paciente. Simplemente una imagen de cada uno también de estos métodos diagnósticos, un ecodoppler, una ilíaca externa. También vemos acá una angiotomografía que nos muestra una oclusión completa de lo que es la aorta y de ambas arterias ilíacas, por un lado, y una angioresonancia que nos muestra una aterosclerosis aortoilíaca con estenosis ilíaca común izquierda. Si vamos un poco a lo que nos dicen las guías, como todo en la cardiología y que hoy se charlaba de manera también al inicio de la jornada del simposio, el tratamiento médico óptimo en estos pacientes con un papel de relevancia importantísimo, todo lo que son los hábitos higiénico-dietéticos, todo lo que son las medicaciones, sean con estatinas, el tratamiento de la hipertensión, el control de las glucemias, el control del colesterol LDL, como un nivel de indicación y nivel de evidencia superior. Ahora, cuando hablamos puntualmente de las indicaciones de revascularización que nos ofrece la guía o que nos propone la guía para los pacientes con claudicación intermitente, vemos que está indicada la revascularización junto con el ejercicio cuando ya esto está interfiriendo en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Cuando hablamos puntualmente de lo que son las oclusiones aortoilíacas, está indicada el tratamiento endovascular en las lesiones que son menores al 5 centímetros de manera inicial como un mejor nivel de indicación. Y ahora también se puede considerar cuando nosotros ya tenemos unas lesiones mucho más largas o en pacientes con comorbilidades para someterse a una cirugía. Vemos también que en caso puntualmente de lesiones oclusivas iliofemorales se debe considerar un procedimiento híbrido que combine estén ilíaco y endarterectomía o bypass femoral en cierta manera, ¿no? En este tipo de pacientes.
Ahora, cuando hablamos también de lo que es la revascularización de lesiones oclusivas y femoropopliteas, también a medida que recorremos el eje, por supuesto, el nivel de tratamiento endovascular siempre está a la cabeza en lesiones cortas y va aumentando, o va disminuyendo su nivel de indicación a medida que las lesiones son más grandes, pero en cierto tipo de pacientes y con el uso de balones o stent liberadores de drogas, también nos da la pauta para poder utilizarlo, la guía. Bien. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad infrapatelar o infrapoplitea en general la vemos mayormente en pacientes diabéticos, a menudo con lesiones en la arteria femoral superficial, o sea, en las arterias proximales. Y esto general se da con lesiones estenóticas y oclusiones cortas. El tratamiento endovascular siempre es la primera opción, como veíamos recién el resumen de la guía. Y en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, como mencionábamos, también cobra un papel relevante el tratamiento endovascular. Es lo mismo que decíamos recién, en aquellos con isquemia crítica de las extremidades inferiores, la revascularización infrapoplitea está indicada con un nivel de evidencia importante para tratar de salvar esta extremidad, por supuesto. Ahora, cuando hablamos puntualmente de lo que es la isquemia arterial aguda, mencionamos recién un poco lo que es la claudicación intermitente y su fisiopatología. Sabemos que en el caso de la isquemia se da por una disminución abrupta o súbita en lo que es la perfusión arterial en las extremidades o en las piernas y tiene múltiples causas, sea por progresión de enfermedad arterial, embolización cardíaca, disección o embolización aórtica, trombosis del injerto, trombosis de aneurisma o quiste popliteo, por traumatismos, por flegmasia cerulear dolens, por ergotismo, estados de hipercoagulabilidad, etc. Y se sabe que la viabilidad de las extremidades se encuentra amenazada en estos tipos de cuadros, por lo tanto, la detección a tiempo y el tratamiento precoz van a ser necesarios para poder salvar la extremidad y las complicaciones del paciente. Tenemos distintas categorías clínicas de la isquemia arterial aguda en las extremidades inferiores, con distintos grados, en los que el miembro se encuentra todavía viable, en un estado inicial, hasta ya un estado avanzado en el que el mismo es irreversible, con una pérdida sensorial, con déficit motor, y en el que el pronóstico ante semejante pérdida de tejido es realmente malo. Esto es donde ya llegamos un poco tarde. Es una propuesta de cómo nosotros debemos encarar un poco las isquemias arteriales agudas, no inicialmente anticoagular y controlar el dolor, ver en qué escala de Rutherford nos encontramos ante el paciente y ver si estamos en condiciones de hacer una revascularización urgente o nuestro paciente ya llega tarde y llega directamente a la amputación en una lesión irreversible. Ahora, puntualmente cuando hablamos de aterectomía como una de las distintas técnicas disponibles para abarcar y para avanzar una vez superado el tratamiento médico óptimo en estos pacientes, realmente se vuelve muy útil en arterias muy calcificadas para mejorar la expansión del balón posteriormente y la endoprótesis, o en regiones en las que los vasos están sometidos a flexión o torsión repetitiva, como son la zona de las articulaciones. El uso de la aterectomía puede mejorar la distensibilidad de una arteria para permitir, por supuesto, una expansión adecuada una vez realizada la angioplastia con balón posteriormente. Y en este caso, los balones liberadores de droga han renovado un poco el interés por esta técnica, ya que ciertos estudios que ahora vamos a mencionar le han dado resultados favorables con respecto a los stent. Esta es una imagen del dispositivo simplemente que es uno de los más utilizados, es uno de los que se va a hablar a continuación. El dispositivo de aterectomía rotacional periférica, el Jetstream, es uno de ellos. Hay otros dispositivos de su tipo también, y quizás una de las complicaciones, uno de los problemas que pueden llegar a generar es el riesgo de producir una embolia de la placa en los vasos más pequeños. Sin embargo, utilizando dispositivos de protección antiembólica distalmente, podría uno prevenir esta complicación. Acá vemos cómo tiene este dispositivo un cabezal que posteriormente hablaremos de él. Veamos simplemente una foto de la estenosis arteria poplitea tratada mediante este dispositivo. Vemos la estenosis, vemos cómo está el catéter Jetstream sobre un filtro protector antiembólico, por supuesto. Vemos posteriormente realizando la angioplastia con balón complementaria, una vez utilizado el Jetstream, y vemos el resultado final que realmente es sumamente bueno. ¿Cuáles son las características de este dispositivo? Tiene una aspiración activa para extraer los desechos del dispositivo y disminuir el riesgo de embolización. Tiene
posibilidad de reducir el volumen para adaptarse a múltiples morfologías de lesiones o tipos de lesiones, calcio, placa, trombo, y realmente genera una ganancia luminal estudiada que ha dado resultados estadísticamente significativos en pacientes con lesiones severamente calcificadas. Tiene un dispositivo de corte frontal también para enganchar inmediatamente las lesiones que están apretadas u ocluidas. Acá a modo de comentario de uno de los estudios que mencionábamos recién, el Calcium Study, que utilizó 55 pacientes tratados con Jetstream con este sistema de aterectomía, en el cual hubo en realidad 26 pacientes que se ajustaron a los criterios de severidad de las lesiones superficiales calcificadas, utilizando el IBUS, sean lesiones sintomáticas mayores a 90 grados severamente calcificadas o mayores a 5 milímetros en longitud. Utilizando el Jetstream combinado con el IBUS en estos pacientes, se logró una ganancia del 86%, una ganancia luminal del 86%, atribuida directamente a la reducción del calcio. Y la verdad que a 30 días se vio cero, es una tasa de 0 MACE a 30 días. Otro de los estudios publicados posteriormente en el 2017, el Calcium Study que mencionamos recién era del 2013, si mal no recuerdo. El registro JETS, que es sobre este mismo dispositivo, se realizó en el año 2017 con 241 pacientes, de los cuales el 41% era diabético. Se evaluaron 258 lesiones de aproximadamente 16 centímetros. Vemos acá el porcentaje de lesiones tratadas, tanto sea de la femoral común, femoral superficial o incluso del eje popliteo. La verdad que la tasa de eventos a 30 días resultó en 1,4% en embolización distal y 2,3% en general de MACE a 30 días en este tipo de pacientes. Tratado puntualmente es el eje femoropopliteo. En este registro de 241 pacientes se vio un éxito en más del 98% de las lesiones, y esta importante tasa de éxitos con una baja tasa de complicaciones realmente habla a favor de este dispositivo en esta patología en particular. Quizás uno de los estudios que es un registro en un único centro, realizado por un único operador también, que manipuló el dispositivo Jetstream, distribuyendo en 75 procedimientos y el uso de Jetstream con balón liberador de drogas o STEM, siendo el endpoint primario y la revascularización de la lesión diana, y se vio que a 18 meses el 91% de los pacientes que fueron tratados con Jetstream y balón liberador de drogas estuvo libre de revascularización del vaso diana. Ahora, cuando lo vemos comparado con STEM en este estudio, que tengamos en cuenta que fueron 75 procedimientos con un único operador y en un único centro, le dio superior con respecto al uso de STEM, también seguidos a 18 meses. Simplemente unos pequeños gráficos de pretratamiento. Estas son las imágenes que usaron para comparar con el IBUS para localizar las lesiones en el Calcium Study, post-aterectomía, y una vez hecho la dilatación del balón, después de usar el dispositivo, vemos que el resultado geográfico final es sumamente bueno. Muchas gracias. Ana, no sé si querés empezar vos con el caso porque sabía que te tenías que desocupar. Ana, ¿estás ahí? No, perdón, estaba silenciada. No, presenté el tuyo, así presentás el dispositivo y yo después presento el caso. Buenísimo. Bueno, les comparto pantalla entonces. Y gracias, Nahuel, por la presentación. Estuvo muy buena, la verdad. Entonces mi nombre es Alejandro Profumieri, yo soy especialista clínico de intervencionismo periférico en Boston Scientific y vamos a hablar unos minutos sobre el sistema de aterectomía Jetstream para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Inicialmente quería plantear por qué la utilización de estos dispositivos de aterectomía, y básicamente lo que nosotros planteamos es que estos dispositivos irrumpen en el mercado, ¿no? Y son una solución que se propone a toda la comunidad médica y a los pacientes, que nos van a ayudar a preservar las opciones clínicas del tratamiento para nuestros pacientes. Siempre en la enfermedad arterial periférica, conforme aumenta la complejidad de la patología, se van utilizando métodos más invasivos y que van generando
distintas complicaciones. Por eso lo que nosotros queremos tratar a través del uso de estos dispositivos es preservar las opciones clínicas de tratamiento para nuestros pacientes, evitando tal vez la colocación de un stent o la realización de un bypass en un primer momento. El sistema de aterectomía de Jetstream es un sistema de aterectomía rotacional con sistema de infusión y de aspiración activa, es decir, es isovolumétrico y nos permite tratar lesiones, como dijo Nahuel, de morfología mixta, ya sea calcio, placa o trombo. Las cuchillas de corte frontal expansibles están diseñadas para generar lúmenes concéntricos, para un fluir más laminar de la sangre, y la aspiración activa nos ayuda a disminuir el riesgo de embolización distal. Remarcamos también que este dispositivo tiene CE Mark para lo que es tratamiento de restenosis intra-stent en lesiones femoropopliteas. Las características principales del dispositivo son 5: las cuchillas rotacionales, las cuchillas de corte frontal, las cuchillas expandibles, la aspiración activa y el corte diferencial. Las cuchillas rotacionales, que como dijimos nos generan un lumen concéntrico, giran a 70.000 revoluciones por minuto. Las cuchillas de corte frontal, que nos permiten enganchar una lesión de forma inmediata y tratar lesiones muy estrechas o vasos totalmente ocluidos. Las cuchillas expandibles, que nos van a permitir tratar una lesión larga, que en su porción distal, por ejemplo, con las cuchillas abiertas, y en su porción, en su porción proximal con las cuchillas abiertas y en su porción distal con las cuchillas cerradas, o tratar distintos vasos de distintos diámetros con el mismo catéter sin necesidad de estar cambiándolo, ya que vamos a tener 2 diámetros disponibles. La aspiración activa, como dijimos, nos permite ir reduciendo la lesión trombótica porque la va absorbiendo, y también nos permite disminuir la posibilidad de una embolización distal porque va absorbiendo todo el calcio que nosotros rompemos del vaso. El corte diferencial es el diseño de las cuchillas que retiran y cortan el tejido inelástico enfermo y deflectan el tejido sano elástico, evitando el daño en los vasos del paciente. Todos los catéteres, que son 4, son los SC o single cutter, que son con cuchillas de corte frontal, y los XC o expandable cutter, que tienen cuchillas expandibles. Van a ir por introductor 7 French y sobre una guía Thruway 014 de Boston Scientific, que es una guía de acero inoxidable que no tiene ningún recubrimiento. El dispositivo se monta la consola muy pequeña sobre un portazuero, y por otro lado tenemos lo que es el catéter y el pod de control que va a tener el médico en su mesa de operaciones. Aquí lo vemos más grande. Tenemos el control para activar y desactivar el dispositivo con este botón de la flechita para arriba. El botón REX, que nos permite activar el dispositivo cuando nos devolvemos con el catéter después de realizar una pasada, y que lo activa a 20.000 revoluciones por minuto y activa también la aspiración. Y después tenemos los 2 botones para abrir y cerrar las cuchillas a demanda del médico. La técnica recomendada es un avance muy lento de 1 milímetro por segundo, y se recomienda realizar 2 pasadas con cuchillas cerradas seguidas de 2 pasadas con cuchillas abiertas. Estos son los diámetros mínimos que necesitamos para cada uno de los catéteres. Van a ver que difieren en aproximadamente 1 milímetro del diámetro nominal, y esto es porque el dispositivo, además de rotar, también vibra, entonces genera un efecto hasta un 57% mayor a su diámetro nominal. Esta es la guía de selección de catéteres para qué zona del miembro inferior nosotros vamos a utilizar cada uno de los catéteres. Y para finalizar, uno de los estudios que ya mencionó Nahuel, que es el JET-SCI, que comparaba la tasa libre de reintervención utilizando aterectomía más balón medicado contra aterectomía más balón convencional, y en lo que se obtuvo una tasa libre de reintervención del 91%
utilizando aterectomía más balón medicado. Como dijo Nahuel, acá no lo tengo, pero en el otro estudio, en el cual se midió la tasa de embolización, se vio que la tasa de embolización era de un 1.4%, siendo que solo en el 25% de los casos se utilizó filtro y en los demás no se utilizó filtro. Bueno, gracias por su atención y ahora sí los voy a dejar con la doctora Ana Mollón, que nos va a mostrar un caso realizado con este dispositivo. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo compartir pantalla. Bueno, primero quería agradecerles por la invitación, tanto a Boston como a CONAREC. Para mí es un placer compartir esta sesión con ustedes. Yo voy a presentar en realidad es un paciente, pero que le hizo 2 procedimientos con Jetstream, con un paciente con calcificación, con lesiones severamente calcificadas. A ver si puedo compartir. Ahí están viendo. Sí, perfecto, Ana. Perfecto. Bueno, este es un paciente varón de 68 años, hipertenso, extabaquista severo, con el aditivo de que era un cirujano vascular, con antecedentes de una angioplastia coronaria en el 2008, anticoagulado por fibrilación auricular, tenía antecedentes de una angioplastia periférica a la arteria ilíaca externa izquierda en el 2015. Él era un claudicante, pero con buena respuesta al tratamiento médico, caminaba alrededor de 1,5 cuadras hasta el 2018, comenzó con el tratamiento médico cuando yo lo empecé a tratar, con muy buena respuesta, bajó de peso, bueno, dejó de fumar, tuvo buena adherencia al tratamiento, hasta que en la pandemia empeora su sintomatología y comienza con dolor en reposo a predominio del miembro inferior derecho. Como acá vemos en la angiografía, lo que les quiero mostrar básicamente en este caso es que si uno ve rápidamente la angiografía, por ahí no nota que en realidad el pasaje de contraste al ostium de la femoral superficial era muy pequeño, pero por el calcio uno no lo logra distinguir bien, pero se ve que la carga de calcio o la severidad del calcio es muy importante tanto en el ostium como proximal, pero un poco más distal. Y en todo el trayecto de la femoral estaba calcificada. Bueno, nosotros le hacemos angiografía bilateral porque era un claudicante bilateral, pero se decidió tratar en primer lugar esta lesión porque era la pierna más sintomática. Decidimos tratarlo con Jetstream por la carga de calcio que tenía. Básicamente en estos pacientes lo que se busca es tratar de modificar la placa para poder dilatarlo y siempre asociar la aterectomía con dispositivos liberadores de droga. En lo posible, balón liberadores de droga, sobre todo en el territorio femoropopliteo, que está sometida a todas las fuerzas de flexión, de elongación, de rotación que le generan los músculos de alrededor, que le aumenta el riesgo de fractura o de alteración en la estructura del stent. Así que lo ideal en este territorio es tratar de reducir lo máximo posible el implante de stent de no ser necesario. Así que una de las estrategias es modificar la placa o preparar la placa para hacer un tratamiento con balón liberador de drogas en lo posible. Y si uno tiene que poner un stent, también que sea tecnología con drogas. Ya hablaron en las charlas previas un poco del dispositivo en sí, pero 2 puntos claves con el dispositivo es un avance lento, hacer varios pasajes, pero siempre retroceder y aspirar porque eso permite, este es uno de los pocos dispositivos que hay en el mercado que tiene aspiración activa. Eso reduce el riesgo de embolización y reduce la necesidad de filtro. De hecho, en este paciente
en ninguno de los dos procedimientos usé filtro, pero el procedimiento fue hecho con mucho cuidado y siguiendo mucho las instrucciones de uso del avance lento, retroceder y aspirar para evitar la embolización. Bueno, el primer avance siempre es un avance lento con las cuchillas cerradas, tratar de hacer todo el recorrido bien despacio y siempre retrocediendo y aspirando. En este caso primero se pretrató con un balón estándar y luego con un balón liberador de droga, un balón Ranger de 6%. Esta es la pre y este es el resultado final. Ven que el lumen ganado con la aterectomía y luego con el balón y después con el balón con droga es muy importante. A ver si acá, este es un video. Ven que el calcio, sí, todo eso no se trató porque no tenía lesiones, pero la ganancia del lumen fue muy importante y uno siempre tiene que testear que no haya embolización. Aproximadamente a los 3 meses que comienza a caminar, refiere empezar con la pierna. Este era el diagnóstico, la primera foto del diagnóstico previo. Sabíamos que en un momento probablemente lo íbamos a tener que tratar, así que también se planteó hacer aterectomía con Jetstream. Pero la sorpresa, a pesar del tratamiento médico de estar anticoagulado, fue que cuando lo fuimos a tratar, esa fue la lesión con la que nos encontramos. Se había terminado de ocluir la femoral superficial, tenía una lesión en la femoral profunda y la oclusión, de ser una oclusión muy corta, llegaba a una oclusión de casi toda la femoral superficial, recanaliza sola distal. Pero bueno, ya teníamos planificado el procedimiento, así que la idea fue intentarlo. Como ven, cuando empiezo o intento recanalizarla, acá voy contralateral con un introductor de crossover. Cuando intento entrar en la lesión, percibo un poco por el calcio, ven que uno habitualmente cuando va endoluminal, no siempre, pero es muy habitual que uno vaya por el medio del calcio, digamos, la guía debería ir por el medio del calcio. En este caso era bastante notorio que estaba por fuera del calcio, así que lo que decidí ahí es dejar la guía ahí y hacer un acceso distal. En estos casos, cuando es femoropopliteo, que tenía un margen bueno para la entrada, yo siempre, mi primera opción de acceso distal es en la femoral superficial distal, lo más cerca que pueda de la oclusión, porque eso me permite poder maniobrar mejor y tener más empuje. Evidentemente era una oclusión bastante reciente y en general el CAP o el muñón distal es mucho más accesible que el proximal, así que la progresión por el acceso distal fue muy buena y logré reentrar desde abajo. Acá tiene el stent previo del 2015, este es el introductor y con la guía y un catéter logré enhebrar el introductor y conectar las dos luces. De esa forma, entrando al introductor me aseguro que estoy en la verdadera luz. Así que una vez que conecto las dos luces, desde anterógrado, comienzo a hacer la aterectomía. Acá la primera parte siempre, y el primer pasaje siempre es con las cuchillas cerradas, siempre aspirando y siempre haciendo el rec para retroceder para evitar la embolización. Esta es con las cuchillas abiertas. Pensé que tenía movimiento. Siempre es, o por ahí tiene y es muy lento porque sobre todo en este lugar donde era más significativa o casi una oclusión total, siempre es bueno ir muy lento. Y por otro lado, en este caso la posibilidad de embolia es mucho o casi nula porque uno tiene una oclusión, entonces uno tiene tiempo de avanzar y de retroceder y aspirar y todo lo que puede embolizar lo termina recuperando con la aspiración
y tiene el tope de la oclusión para evitar que embolice. Entonces uno puede ir jugando, trabajando con eso, hacer muy lenta la apertura final y la posibilidad de embolia es casi nula. Sobre todo en estos casos, cuando hay una oclusión, la posibilidad de embolia es todavía menor. Este es el resultado post Jetstream, que logré recanalizar con un flujo todavía pobre, pero bueno. Hice el tratamiento con balón con droga, con balón de predilatación. Y en esta zona, que era la zona en la que tenía la lesión más severa, que sabía que el balón solo no iba a ser suficiente, tenía programado poner un stent lo más corto que se pudiera para cubrir esa zona y en el resto hacerle balón con drogas. Así que en la zona de la oclusión, que era la oclusión previa, le puse un stent liberador de drogas Eluvia 6x60 y en el resto le hice balón con droga Ranger de 6x120 para cubrirle toda la lesión. Y este es el resultado final. Recanalizamos todo el flujo, toda la arteria con un muy buen flujo final. Esto es lo que tenía previo, que no lo... Y ese es el resultado final. Creo que no tengo más. No. Excelente, muchísimas gracias. La verdad que las presentaciones del día de hoy han sido maravillosas de parte de los residentes y de parte de los expertos. Voy a agradecer a todos los que nos acompañaron durante toda esta jornada, que han hecho las preguntas y han preparado las presentaciones porque realmente han sido maravillosas. Abro el espacio a ver si alguien del público quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario y complementando un poco la charla previa, que en los pacientes diabéticos y con isquemia crítica, la mayoría de los pacientes tienen compromiso distal. De hecho, cuanto más compromiso distal denota mayor agresividad de la enfermedad, y el Jetstream a nivel infrapatelar, incluso a nivel de las arterias del pie, below the ankle, también es una opción que se puede usar con muy buenos resultados. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Algún otro de los especialistas o residentes quiere hacer algún comentario? No, creo que estaríamos. Más que nada agradecer por el espacio para poder presentar todos, por la audiencia y demás. Y desde Boston estamos agradecidos a CONAREC porque nos han ofrecido este espacio. Les agradecemos también a la doctora Pollón, al doctor Pablo Spaletra, y bueno, en mi caso también les agradezco a Alejandro y a Matías su participación, que siempre es muy buena. Y bueno, Ezequiel, gracias a vos por habernos contactado, darnos esta oportunidad. Vamos a seguir trabajando con CONAREC este año y el año que viene, así que bueno, les agradezco a todos por la atención, muy buena presencia y participación, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego, que terminen muy bien el día. Chao, gracias a todos. Buenas noches a todos. Y les vuelvo a repetir que esto está siendo grabado y que se va a subir nuevamente a la página de CONAREC, conarec.org, así que en unos días van a poder visitar a partir de ese link y van a poder ver la charla nuevamente. Muchísimas gracias a todos y bueno, continuaremos trabajando en conjunto, Agustín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por la Que participación. anden bien.